bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Dice, la maldad es no obedecer, una frase que dijo ahorita. Evilness is to not obey. That's a phrase that he said right now. Nosotros muchas veces cuando consideramos la maldad Many times when we consider what is evil ante el ojo humano, unto the human eye, es alguien que hizo algo malo. is somebody who did something evil. Pero a través de los ojos de la palabra Through the eyes of the word, es el no obedecer, el estar en contra de la palabra. is to not obey, is to be on the contrary or against the word. Y eso es pecar. And that is to sin. Amén. Amen. Te invito a Juan 6, I invite you to John 6. que va con lo que, mientras el pastor estaba hablando, vino a mí ese versículo. And it goes with what was pastor was talking. This verse came to me. Juan 6, versículo 63. John 6, verse 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. It is the Spirit who gives life. No fue mi mamá la que me trajo al mundo, It wasn't my mother who brought me to que this sí me world, trajo al mundo, even though she did bring me to this físicamente world, hablando. physically speaking. Pero la verdadera vida But the true life viene de Dios. comes from God. Dice, el Espíritu es el que da la verdadera vida. It is the Spirit who gives life, The true life. the true life. Dice, la carne para nada aprovecha. The flesh profits nothing. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. The words that I speak to you are spirit and they are life. Las palabras que Dios nos habla son espíritu y son vida. The words that God speaks to us are spirit and they are life. De Él mana nuestra vida. From Him flows life. No es de nuestra vida en la tierra, It's not our earthly life, lo que podamos accomplish, lo que podamos lograr, gracias, lo que podamos lograr en esta vida. what we can accomplish in this life. Y no está la parte principal que es el espíritu, If the principal part isn't there, which is the spirit, de nada nos va a servir. it's useless. Amén. Ahora, si estamos en Cristo y con Dios, Now, if we are in Christ with God, entonces lo que podamos lograr en la carne what we can accomplish in the flesh se va a utilizar para el reino de Dios. will be used for the kingdom of God. Y es ahí en donde está la verdadera bendición de Dios para nuestras vidas. That is where the true blessing of God is in our lives. Que llevamos en la meta por delante Because we put that goal in front of us, la perfecta voluntad de Dios. God's perfect will, No mi plan, not my plan, no el hacer finanzas, not to make finances, no el rescatar a personas de las calles. to not rescue people from the street, Si no está la esencia de Dios, but God's essence is there. todo lo que hagamos en la carne de nada sirve, Everything that we do in the flesh profits nothing, aunque las cosas sean buenas. even if things are good. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Eso era con lo que iba el pastor ahorita, And that's the way that Pastor was going right now. pero ese no es el tema de hoy. But that's not the subject for today. Amén. Vamos a continuar con la autoridad del creyente. We are going to continue with the believer's authority. Y te recuerdo una expresión que dijo Charles Capps. I remember an expression that Charles Capps said. Es uno de los grandes generales de la fe. He is one of the great big generals of faith. Dijo, los hechos que suceden, the facts or the facts. things that would happen, no significa que eso sea mi verdad. Does not signify that is my truth. Los hechos que suceden no significa que eso sea mi verdad. The facts that happen does not signify that that is my truth. En otras palabras, si hay cosas que están sucediendo a mi alrededor, In other words, if there are things that are happening around me,
eso no es la verdad mía. That is not my truth. Vamos a pensar en lo reciente que hubo la pandemia. Let's think about recently what happened with the pandemic. Fueron hechos que estaban sucediendo a nuestro entorno, a nuestro alrededor. There were facts happening around us, Pero esa no era mi verdad. but that was not my truth. Mi verdad está plantada en lo que dice la palabra. My truth is planted on what the word says. Ahorita leímos, mis palabras son espíritu y son vida. Right now we saw my words are spirit and they are life. Nos mantuvimos en su palabra. We stayed in his word. Entonces, no importa lo que suceda en nuestro exterior, It doesn't matter what happens on our exterior. tenemos que aprender a mantenernos en lo que dice la palabra. We have to learn to maintain ourselves on what the word Porque says, esa es mi verdad. because that is my truth. Amén. Amen. Pero nosotros tenemos que hacerlo mi verdad. But we have to make that our truth, Porque Satanás te da sugerencias y opciones. because Satan gives you suggestions and options. Tiene un dolor, A pain comes. es una sugerencia. It's a suggestion. Pasa una güerita muy bonita, ojos azules. A beautiful blonde with blue eyes passes by. Come on. Es una sugerencia. It's a suggestion. Pasa un lavadero cuadrado. A very handsome man with a six-pack passes by. Es una sugerencia que va caminando. It's a suggestion that is walking by. O pasa el carro más precioso que a ti te gusta. Or the prettiest, most precious car that you like goes by. O tú puedes ponerle lo que te mueve el tapete o te atrae. Or you can put whatever attracts you. Y es ahí en donde tú tienes que mantenerte en lo que la palabra dice. And that is where you have to maintain yourself on what the word says. Ese es el carácter de uno, That is our character. donde nada de lo que sucede a mi alrededor me va a mover. For nothing that happens around me is going to move me. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Tenemos que vernos como la palabra dice, We have to see ourselves what the word says, no como pensamos o asumimos. not how we think or how we assume. Hay muchas veces que asumimos There are many la times, palabra de una manera errónea. there are many times that we assume the word in an incorrect way. Y es ahí en donde tenemos que aprender a verla como Dios lo ve, como Dios lo aplica. And that's where we have to learn how God sees it and how God applies it. Amén. Amen. Vamos al libro de Lucas. Let's go to the book of Luke. Te recuerdo que cada vez que vienes a un servicio, I remind you, every time you come to a service, tenemos que tener la intención correcta en nuestro corazón. we must have the correct intention in our heart. La intención y la actitud. The intention and the attitude. Porque nosotros muchas veces con nuestra intención o con nuestra actitud Many times with our intention or our attitudes, afectamos el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro del servicio. we accept them, we affect the move of the Holy Spirit in the service. ¿No te ha tocado entrar a una casa Have you gotten to go into a home y sientes una atmósfera fea? and you feel an ugly atmosphere? Como que acababan de pelear o algo feo acababa de suceder dentro de ese hogar. Like they just finished fighting or something happened inside of that home. ¿Por qué podemos percibir eso? How come we can perceive that? Porque hay espíritus. Because there are spirits. Amén. Amen. Imagínate una persona que viene enojada Imagine a person that comes angry y viene a afectar a aquellos que estamos dentro de un servicio. and they come to affect those of us who are in the service. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida cada vez que entramos por esas puertas. That's why we must guard our lives every time we come through those doors. Amén. Y no permitir que nada afecte nuestra posición en Cristo. And not allow anything to affect our position in Christ. Puedes decir, pero es que no se puede. And you must say, but I can't do that. Sí se puede. Yes, you can. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. We have the example of our Lord Jesus El Christ. apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. The Apostle Paul said, I know how to live in much, in plenty, or in less. Entonces, es decisión nuestra. And so it's our decision. Podemos. We can. Lo que sucede es que muchas veces no queremos. What happens is that many times we don't want to. Porque el sentimiento es lo que está gobernando nuestras vidas.
Because our feelings is what is governing our lives. en vez de que la palabra y Dios gobierne nuestra vida. Instead of the word and God rule our lives. Te recuerdo lo que dijo la pastora Nancy. I remind you what Pastora Nancy said. No voy a permitir que nada ni nadie pueda ofender mi vida. I will not allow for anyone or anything to offend my life. Yo no voy a vivir una vida en ofensa. I am not going to live a life in offense. Inclusive si alguien me hace a mí algún daño, Even if somebody causes harm to me, yo ya lo perdoné. I have already forgiven him. No me va a afectar. It will not affect me. ¿Por qué? Porque sabe ella la magnitud o las consecuencias de lo que sucede Because she knows the magnitude and the consequences of what happens cuando un pensamiento de ofensa entra a tu corazón. when a thought of offense enters your heart. Te mueve de la verdad a los hechos. It moves you from the truth to the facts. Amen. Entonces te saca de la posición que tú tienes en Cristo. And so it takes you out of the position that you have in Christ. Cuando nosotros tomamos esa decisión de salirnos de esa posición que tenemos en Cristo, And when we make the decision to get out of that position we have in estamos Christ, expuestos we are exposed a que los dardos de Satanás puedan entrar y puedan hacer lo que quieran. so that Satan can come and do what they like. ¿Por qué? Porque estamos en rebeldía. Because we are in rebellion. El pastor dijo ahorita, la maldad es no obedecer. Pastor said right now, to do evil is to not obey. Al no obedecer estoy siendo expuesta. And not obeying, I am being exposed. Al no obedecer estoy siendo el blanco para que Satanás tenga acceso a mi vida. And not obeying, I am the target so that the devil can have access to my life. Aleluya. Hallelujah. Lucas 10, Luke 10. Reina Valera 60, versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Whatever city you enter and they receive you, I'm sorry, it's verse 8. Verse 8. Luke 10:8. Whatever city you enter and they receive you, eat such things as are set before you. And verse 9. And 9. And heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. La semana pasada leímos este versículo. Last week we read this verse. Dice, en cualquier ciudad donde entréis It says, whatever city you enter y os reciban, and they receive you, comed lo que se os pongan delante eat such things as are set before you y sanad a los enfermos. and heal the sick. No nos está pidiendo una opinión. It's not asking us our opinion. No nos está diciendo, si te gusta la comida, come. It's not telling us if you like the food, eat of it. Nos está dando una instrucción específica. It's giving us a specific instruction. Dice, y sanad a los enfermos. It says, and heal the sick. No te está preguntando si sientes que fluye el poder en ti. It's not asking you if you feel that the power flows in you, Sana a los enfermos. heal the sick. No, no, no. Porque Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros. No, because Jesus knows what is inside of us. Por eso nos está dando instrucciones específicas. That's why he is giving us specific instructions. Dice, y decidles, And it says, say to them, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. the kingdom of God has come near to you. Amén. Amen. Ahora, dice, sana a los enfermos, Now it says, heal the sick, pero diles, ¿por qué sanarán los enfermos? and tell them why you will heal the sick. ¿Y cuál es la razón por la cual van a sanar esos enfermos? What is the reason that they're going to heal the sick? Dice ahí, porque el reino de Dios se ha acercado. It says here, because the kingdom of God has come near to you. Amén. Amen. Entonces, si analizamos el versículo y vemos el tiempo, And so if we analyze the verse and we look at the times, el reino de Dios todavía no había venido, the kingdom of God had not yet come. se había acercado, It was near porque Jesús estaba ya ahí, because Jesus was already there. pero todavía no había muerto,
but he had not yet died. no había sido crucificado, He had not been crucified. no había descendido al infierno, He had not descended to hell quitarle las llaves de la vida y de la muerte a Satanás, and taken away the keys of death from Satan. y no había resucitado. And he had not resuscitated. Pero el reino se había acercado. But the kingdom was near. Amén. Amen. Les dijo eso porque podían ser sanos porque Él estaba ahí presente, porque Él estaba cerca de ellos He told them that they could be healed because he was present. He was near them. y porque lo habló. And because he spoke it. Les dio la autoridad para hacerlo. He gave him the authority to do it. Amén. Entonces, hay autoridad en el poder de la palabra de Dios And so there is authority in the power of the word of God. y en la autoridad que se nos ha sido dada de operar en la palabra de Dios. And the authority that has been given to us to operate in the word of God. Esta misma palabra que se les fue dado a ellos The same word that was given to them era la misma palabra was the same word que Dios le dio a Adán en el inicio, en Génesis. that God gave Adam at the beginning in Genesis. La misma palabra que se le fue dada a Abraham. It was the same word that was given to Abraham. Porque te recuerdo que en aquel tiempo Because I remind you that in that time, ellos no tenían un libro al cual le llamamos Biblia. they didn't have a book which we call the Bible. Ellos no podían ir They could not go a Juan 6:63. to John 6:63. Ellos no podían mantenerse en las epístolas del apóstol Pablo. They could not maintain themselves in Paul's epistles. No podían estar en los evangelios, no podían citar los evangelios y decir, escrito está. They could not go to the Gospels and say, it is written. Entonces, se les fue dada la palabra. And so the word was given to them. Amén. Amen. Entonces, a como podemos entender esto, How we can understand this, vamos a poder operar en un nivel de fe más fuerte o más elevado. we are going to be able to operate in a higher and stronger level. Porque si comprendemos que la palabra se nos fue dado, Because if we comprehend that the word was given to us, tenemos el poder y la autoridad para hacerlo, and that we have the power and the authority to do it, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? so then what do we have to do? Simplemente actuar. Simply act. Amen. Entonces, lo que sucede es que muchas personas empiezan a analizar, What happens is that many people begin to analyze, empiezan a pensar and they start to think, y empiezan a razonar. and then they begin to reason. Dicen, pero si es que yo no lo he podido hacer en tantos años, And they say, but I haven't been able to do it in so many years. ¿por qué ahora sí lo voy a poder hacer? How come I will be able to do it now? O sea, no tenemos que enfocarnos en el tiempo pasado We cannot focus on the times past o en lo que ha sucedido anteriormente. or what's happened in the past. No tengo que enfocarme en qué dice la palabra, But I have to focus on what the word says. qué es lo que la palabra me autorizó a mí para hacer. What is it the word authorized me to do? La palabra dice que nos ha dado vida, The word says that it has given us life, somos sanos, that we are healed, somos transformados, we are somos transformed, prósperos. we are prosperous. En eso es en lo que me tengo que basar y me tengo que quedar. That's what I need to base myself on. No en And que si a remain. X persona le funcionó o no le funcionó. Not if it worked for this person or if it didn't work for him. Se me ha dado a mí la autoridad. Authority has been given to me. Es como que si te dejaron una herencia It's like if they left you an inheritance. y dices, no, pues no tengo ninguna herencia porque a mi vecino no tiene ninguna herencia. And it's like if you say, well, I don't have that inheritance because my neighbor doesn't have the inheritance. La herencia tiene tu nombre If that inheritance has your name on it, y esa persona que te dejó la herencia, hay ahí bienes, hay dinero, and that person that left you money, there's goods and there's money, ¿por qué te comparas con el vecino? why do you compare yourself with a neighbor? Amen. Entonces, ¿por qué muchas veces decimos, pero es que fulanito nunca fue sano? So then why do we say to ourselves, this person was never healed? O esta persona nunca ha sido próspera. This person has never been prosperous. Dios no nos dijo, enfócate en el vecino o enfócate en el que está a un lado de ti.
God didn't tell us focus on the neighbor or the one next to Lo you que sucedió el año pasado, or what happened last year. la palabra nos dice, nos ha hecho nuevas criaturas. The word says he has made us new creatures, Y les doy potestad and I give you authority para hacer lo que tengas que hacer. to do what you need to do. Entonces, no razonemos con nuestros sentidos físicos. So let's not reason with our physical senses. Nuestro raciocinio no es mayor que la palabra. Our reasoning is not greater than the word. La palabra es la que tiene la última palabra en nuestras vidas. The word is the one that has the final word in our lives. Entonces, no dudes, porque cuando dudas lo haces con tus sentidos, con tus fuerzas. So then do not doubt, because when you doubt, you're doing it with your senses and with your own strength. Amén. Amen. Y la duda es miedo. And doubt is fear. Es un espíritu de miedo. It is a spirit of fear. Ahora le etiquetan muchos nombres científicos, Now they tag many scientific names, pero simplemente es miedo. but it's simply fear. Amén. Amen. Aleluya. ¿En dónde nos quedamos? Where did we leave off? 9, ok. Vamos al versículo 17. Let's go to verse 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Then the 70 returned with joy, saying, ¿recuerdan que hablamos de los 70 el jueves pasado? Remember we talked about the 70 last Thursday? En el versículo 1 dice, para recordar, In verse 1, so that we can remember, it dice, says, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. After these things the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Y luego fue donde les dio la orden o las instrucciones de que cuando los recibieran, que comieran y que los sanaran. And that's where he gave him the order that wherever they went, wherever they fed him, to sit down and eat it. Así que eran estos 70 a los cuales se está refiriendo el versículo 17. Amén. So it's these 70s where verse 17 is referring to. Y dice una vez más el 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo. One more time, verse 17. Then the 70 returned with joy, saying, ¿Cuál fue la característica que traían? what was the characteristic they had? Gozo. Joy. No eran 60 que traían gozo. And it wasn't 70 that had joy, No eran 62. or 72, 62. 62, No eran 69. or 69. Los 70 traían gozo. The 70 had joy. Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. They saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Te aseguro que vinieron con gozo I assure you they came with joy y también con asombro. and also with astonishment. ¿Por qué? Why? Porque ahí nos dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Because they said, even the demons are subject to us in your name. Seguro que si ellos hubieran ido por sí mismos sin la autoridad que los respaldara de nuestro Señor Jesucristo, I assure you, if they would have went without the authority of the Lord Jesus Christ backing them up, hubieran regresado desnudos. they would have came back nude. ¿Y por qué te digo desnudos? Porque vemos tantos ejemplos que tenemos de los endemoniados, del Gadareno y tanto que vemos And I say nude because we see the examples of those who have demons de que los demonios hacen. that the demons do. Amén. Amen. Pero aquí estos 70 regresaron con gozo. But these 70 returned with joy, Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Pregunto, ¿qué hubiera pasado con ellos si hubieran dudado? I ask you, what would have happened to them if they would have doubted? ¿Qué hubiera pasado con ellos si no hubieran comido lo que se les fue dado? What would have happened to them if they would not have ate what was placed in front of them? Te aseguro que el poder de Dios, los demonios no se les hubieran sujetado. I assure you that the power of God, those demons would not have been subjected to Que them. fueron instrucciones específicas. Hagan esto y hagan esto.
Because there were specific instructions to do this and this. Porque eso hicieron, entonces los demonios se les sujetaron a ellos. Because they did that, that's why the demons were able to be subject to ¿En them. qué operaron? What did they operate in? En la obediencia. In obedience. En la obediencia fue todo lo que hicieron. In obedience, that's all they did. Recibieron la palabra They received the word y ejecutaron lo que se les fue dicho. and they executed what was said to them. Amén. Amen. 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verse 18, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Jesús les estaba diciendo a los 70, Jesus was telling the 70, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. I saw Satan fall like lightning from heaven. Y dice, y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amén. Amen. Vamos a leer ahora la versión del mensaje. Let's read the Message version. Dice, los 70 volvieron triunfantes, dice. It says, the 70 came back triumphant. Aquí en la versión que leímos ahorita, Reina Valera dice que venían con gozo. In the other version, it said that they came with joy. Y aquí en esta versión dice que venían triunfantes. But in this version, it says they came back triumphant. Amén. Amen. Luego dice, maestro, incluso los demonios bailaron a tu ritmo. And then it says, Master, even the demons danced to your tune. O sea, en otras palabras, se sujetaron a lo que Jesús delegó. In other words, they submitted to what Jesus delegated. Amén. Amen. El 18 dice, Jesús dijo, lo sé, vi a Satanás caer un relámpago del cielo. Verse 18, Jesus said, I know, I saw Satan fall, a bolt of lightning out of the sky. ¿Ven lo que les he dado? See what I've given you? Un paso seguro mientras caminan sobre serpientes y escorpiones y protección contra cada asalto del enemigo. Safe passage as you walk on snakes and scorpions and protection from every assault of the enemy. Dice, nadie puede ponerles una mano encima. It says, no one can put a hand on you. Ahora, Now, podemos analizar esta expresión, estas últimas dos enunciados. we can analyze this expression, these last two verses. Dice, un paso seguro mientras caminan sobre serpientes y escorpiones. It says, a safe passage as you walk on snakes and scorpions, Protección contra cada asalto del enemigo. and protection from every assault of the enemy. No dice un que otro asalto del enemigo. It doesn't say every other assault of the Dice enemy, sobre cada asalto del enemigo. but it says from every assault of the enemy. Entonces, tenemos victoria So we have, siempre. so we always have the victory. Dios nos dio la autoridad sobre Satanás siempre. God gave us authority over Satan always. Pero ¿sabes por qué mucho cristiano But do you know why many Christians no ejerce esa posición de siempre estar o ser vencedor sobre Satanás? they do not exercise that authority of always be the conqueror over Satan? Porque no ejercen la obediencia. Because they do not exercise obedience. Ahorita leímos. Right now we just read. Ellos se sujetaron a lo que Jesús les dijo, They were subject to what Jesus said or submitted. ejecutaron They executed y hubo fruto. and there was fruit. Entonces, ¿por qué no se ve el poder en la vida de los creyentes? So why is God's power not seen in the life of the believers? Porque dicen que creen y dicen que obedecen, Because they say they believe and they say they obey, pero no obedecen, but they don't obey. no ejecutan. They do not execute. Tienen el conocimiento aquí, They have the knowledge in here, pero no ha sido revelado aquí. but it has not been revealed here. Y por lo tanto, no es ejecutado. Therefore, it's not executed. Porque
¿Cuántas veces, y tú lo has experimentado, cuántas veces te encuentras con hermanos y con hermanas en la tienda, en la calle, en el parque, donde quiera? You've experienced this. How many times have you run into brothers or sisters at the store Y les preguntas, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? and you ask them, how have you been, brother or sister? Bendecido, prosperado y en victoria, te contestan. Blessed, prosperous, and in victory, they answer you. ¿Empiezas a platicar con ellos? You begin to converse with them. No, pues me dejó mi vieja. Oh, well, my old lady left me. Me acaban de correr de la chamba. He just fired me from work. Acabo de tener un accidente. I just had an accident. Se me cayó el perro a la alberca y se me ahogó. The dog fell in the pool and drowned. O sea, y empieza la lista y empieza la lista And the list begins and it begins de la victoria que ellos están hablando. of that victory they're talking about. Entonces, es un engaño So it's a en deceit sus vidas. in their lives. Es una ceguera espiritual It's a spiritual blindness. que no los deja ver o diferenciar la verdad de la mentira. It does not allow them to see or differentiate the difference of the lie Porque se han acostumbrado a vivir una vida because they become accustomed of living a life rebeldía. in rebellion Se han acostumbrado a vivir como todos los demás. and they've become accustomed to live like everybody Ahora, else. la palabra dice que somos Now the word says that we are extranjeros. foreigners. En la versión en inglés dice, we are aliens on the earth. In the version in Spanish is somos Somos extraterrestres en la tierra. yeah. Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos eso? How come many times we live Lo que this? el resto del mundo vive, aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, We live the way the rest of the world lives that are without Christ and without hope porque no se obedece. because they are not obedient. Porque consideramos lo que Satanás nos dice. Because we consider what Satan Es says. lo que tenemos que hacer cuando un dardo viene, What do we have to do when an arrow comes un pensamiento de Satanás. or a thought from Satan? Inmediatamente derribarlo. We must immediately cast it down. Kenneth Hagin usó una expresión, un dicho. Kenneth Hagin used an expression or a saying, Dice, puede venir un pajarito a tu cabeza, a little bird can come to your head puede tratar de hacer un nido en tu cabeza, and they can try to build a nest on your head. puede ir por espiguitas y por palitos y por lo que sea para construir un nido en tu cabeza. They can go for sticks or little leaves to come and build a nest on your head. Y lo va a poder lograr He'll be able to accomplish it siempre y cuando if and when tú lo permitas. you allow it. Amen. Si tú no lo permites, If you don't allow it, entonces inmediatamente en cuando el pajarito se quiera parar en tu cabeza, tú inmediatamente lo vas a quitar. immediately when the bird wants to land on your head, you're immediately going to remove him. Y es así con los pensamientos, That's how it is with the thoughts, las sugerencias, the en esos suggestions. dardos que habla la palabra. It's those darts the word is talking about. Inmediatamente nosotros tenemos que, aquí no, vámonos. Immediately you have to say, not here, you need to leave. Esto es basura, ¿dónde pones la basura tú? This is trash. Where do you ¿La put vas trash? acumulando en un área en el refrigerador? You go accumulating in an area inside the refrigerator? ¿La vas acumulando en una área en la alacena? Do you accumulate it somewhere in the pantry? No, ¿por qué? No, and why not? Porque ese no es su lugar. Because that's not the place for El it. sentido común nos dice, la basura va a la basura. Common sense tells us that trash goes inside the trash Y can. empieza a pesar el bote de la basura, ¿qué hacemos? Agarramos la bolsa y para afuera. And we get the trash bag out of the trash and we take it outside. Entonces, ¿por qué lo comprendemos en lo natural? How come we can comprehend it in the natural? Cuando vienen pensamientos de muerte, de mentira y destrucción, When thoughts of death, lies, and destruction come, permitamos que esté en un cajón del refrigerador. we allow them to be inside of the refrigerator. O lo tenemos en un ladito ahí en la alacena en donde escondes ahí tus dulces para que nadie te los coma. Or you have it there inside the pantry on the side where you hide the candies so that nobody eats them. Yo nomás tengo un guardadito en mi alacena. Or do I only have a little drawer in my pantry where I hide things? Amén. ¿Por qué acumulamos cosas que no pertenecen a nuestra vida, a nuestra naturaleza? How come we keep and accumulate things that do not belong to our life? Los que vamos a ser natural life? afectados vamos a ser nosotros. The ones that are going to be affected is us.
Amén. Amen. Aleluya. Dice, un paso seguro mientras caminan sobre serpientes y escorpiones y protección contra cada asalto del enemigo. It says, safe passage as you walk on snakes and scorpions and protection from every assault of the enemy. Nadie puede ponerles una mano encima. No one can put a hand on you. Amplificada clásica. The Amplified Classic. Dice, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. The 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. En tu nombre, In your name. en tu autoridad. In your authority. Amén. No Amen. en la de ellos, reconocieron en tu nombre. Not in their authority, they Ellos recognize in your sabían name. que no era en la autoridad que ellos estaban hablando la palabra por ellos mismos. They knew that it was not the authority they were speaking the word for Lo themselves. reconocieron, en tu nombre lo pudimos hacer. They recognized in your name we were able to do it. El 18 dice, y les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Verse 18, and he said to them, I saw Satan falling like a lightning Ahora, flash from heaven. ¿De dónde cayó Satanás? Where did Satan fall from? Del cielo. ¿Por qué? From heaven. Why? Porque ahí vivía. Because that's where he ¿Qué lived. sucedió? ¿Por What qué? ¿Por happened? qué vivía ahí? ¿Por qué ya no vivía ahí? What happened? How come he lived there and then he didn't live there any longer? Porque se rebeló, porque fue desobediente al Padre. Because he rebelled and was disobedient to the Father. Ahora, si él fue rebelde y fue desobediente y fue expulsado del cielo, If he was rebellious and he was expelled from heaven, ¿cómo piensas tú how do you think que tú vas a poder hacer algo? that you're going to be able to do something? Vas a poder vivir en rebeldía. You're going to be able to live in rebellion Vas a poder querer operar en el poder de Dios en tu vida. and you're going to want to be able to walk in the power of Y God in your Satanás life. fue expulsado If Satan was expelled, y vivía con Dios en la presencia misma de Dios He en el lived- cielo. he lived with God in God's presence in heaven. Con esto te quiero decir que no tenemos una palanca o que tenemos algo superior o que Dios va a ser una excepción por nosotros. What I want to tell you is this, is that God's not going to make an exception with us. Dios no puede romper leyes. God cannot break laws. Las leyes que Él estableció ya están establecidas. The laws that he established are already Y established. ni tú ni yo las vamos a poder doblar. And either you and I are going to be able to bend them. O vamos a poder tratar de que Dios haga una excepción porque soy pastora de la Iglesia Ejército de Amor. Or we're going to try to make God make an exception because I'm the pastor of the church. Porque mi apellido es Urrea. Or because my last name is Urrea. O porque tenga tantos millones de dólares en el banco. Or because I have millions of dollars in the O bank. porque esté ayudando a miles de personas en la tierra. Or because I'm helping millions of people here on earth. Si tú no vives en la perfecta voluntad de la palabra y de Dios, If you do not live in the perfect will of God and his word, Dios no va a poder romper una ley que ya está establecida por ti. God is not going to be able to break a law that is already established for you. Amén. Amen. Así que Satanás está aquí ilegalmente. So Satan is here illegally. Dios puso aquí al hombre. God placed man here. Eso vamos a entrar la semana que entra el otro jueves vamos a entrar en ese tema. We're going to enter into that topic next Thursday, En donde Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza where God created man in his image and likeness para que tuviera dominio y autoridad aquí en la tierra. so that he can have dominion and authority here on earth. Y lo que ahorita estamos leyendo aquí, en donde dice, un paso seguro mientras caminen sobre serpientes y escorpiones. It's the Amplified. Y hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. What verse was it? And 17, yeah, the last part. even the demons are subject to us in your name. Amén. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios nos delegó a nosotros como su creación. Why? Because it's God's authority that was delegated to us as his creation. Te recuerdo que Satanás necesita de un cuerpo para poder operar aquí en la tierra. I remind you that Satan needs a body to be able to operate here on earth. ¿Por qué? Porque Él es un espíritu.
Why? Because he's a spirit. Y se necesita un cuerpo para operar y funcionar aquí en la tierra. And a body is needed to function and operate here on earth. Entonces, por eso Él siempre anda buscando en dónde entrar. That's why he's always seeking where to come in. Porque necesita un cuerpo por el cual operar y funcionar. Because he needs a body where he can enter and function. Así como el Espíritu Santo necesita de nuestras vidas, de nuestros cuerpos para operar. Just like the Holy Spirit needs our lives and our bodies to operate. Dice la palabra que somos sus manos, que somos sus pies, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. The word says that we are his hands and feet. We are the body here on earth. Así Satanás está buscando una entrada. In the same way, Satan is looking for an entrance. ¿Cómo entra? A través de las sugerencias a nuestra alma, a nuestra mente. And how does he come in? Through suggestions, through our thoughts and our mind. Amén. Amen. Y es ahí en donde nosotros o cedemos a esa sugerencia And that's where we either yield to those suggestions o nos mantenemos en lo que la palabra dice. Eso es. or we maintain ourselves on what the word says. Así That's como, what los, it is. así como los 70. It's like those 70. Instrucciones específicas se les fueron dadas They were given specific instructions, y eso específicamente fue lo que ellos hicieron. and that is what they specifically did. Entonces, eso es tenemos la palabra, eso es lo que específicamente nosotros tenemos que hacer. And so we have the word, and that's what we specifically must do. Aleluya. El 19 dice, mirad, 19, behold, les he dado autoridad y poder para pisotear serpientes y escorpiones y fuerza y habilidad física y mental. I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions in physical and mental strength and ability. O sea, les está les está diciendo, tienen poder y autoridad sobre el enemigo. He's telling them you have authority and power over the enemy, Serpientes y escorpiones sobre espíritus inmundos. serpents and scorpions over unclean spirits. Y luego dice, pero les he dado el poder y la autoridad y fuerza y habilidad física y mental. And a power and physical and mental strength and ability. Amén. Entonces, ¿te falta algo? Are you missing anything? No. No. Dios nos ha dado todo para hacerlo. God has given us everything to be able to do it. Recuerdo que Él busca una voluntad dispuesta y la obediencia. I remind you, he's looking for a willing person and obedient. I am willing and obedient. And I am willing and obedient. Soy obediente y tengo la disponibilidad o la disposición. I'm willing and obedient. No es suficiente una. It's not enough just Tienen que one. ser las dos cosas. It has to be both of Así them. como la palabra y el espíritu. It's like the word and the Son spirit. dos cosas que tienen que ir juntas de la mano. There are two things that need to go hand in hand together. Palabra y espíritu. Word and Y spirit. la otra que nosotros le pusimos, la acción. And the other one that we place, Tal- action. Porque tal vez tengas la palabra y tengas el espíritu y la palabra, Because you might have the spirit and the word. pero si no lo haces, si no obedeces, If you don't do it and obey, de nada te va a servir porque te vas a mantener en rebeldía. it's going to be useless for you because you're going to stay in rebellion. Dice, y fuerza y habilidad física y mental sobre todo el poder que el enemigo posee. And physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses. Y nada les dañará de ningún modo. And nothing shall in any way harm you. En otras palabras, si estás pasando por el problema más grave de toda la tierra, In other words, if you're going through the most hardest problem of the world, tienes el poder y la autoridad you have the power and the authority para pisotearlo, to trample him, para salir victorioso de toda circunstancia. to come out victorious in every circumstance. Tú cambiar las circunstancias. And you change those circumstances. No que las circunstancias te quieran doblar. Not that those circumstances want to bend you or break you. Tú agarrar y romper las circunstancias. You grab those circumstances and break them. Amén. Amen. Y no porque te llamas María, Not because your name is Maria, no porque te llames Eduardo, or because your name is Eduardo, no porque te llames Blanca, or because your name is por Blanca, quien mora y vive dentro de ti, but by who lives and dwells in you, por aquel que te dio la autoridad y el poder. or he who gave you the authority and the power. Y a él sea la gloria, la alabanza, el honor, la adoración, la exaltación. And to him be the glory, the honor, the praise, and the exaltation. Aleluya. Hallelujah. Jesús les dijo a los discípulos, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones.
Jesus said to his disciples, I give you authority and power to trample upon serpents and scorpions. Jesús les dijo que les daba poder, potestad y autoridad para hacer los pedazos. And Jesus told him he gave him power, authority to make them into little pieces. Esta palabra potestad This word, power, es la palabra griega de donde obtenemos la palabra autoridad. or the word authority is the Greek word where we get authority. Amén. Amen. Así que si dice, si os doy potestad, os doy autoridad. If it says, I give you power, authority, Entonces, estás autorizado para usar ese poder. you are authorized to use that power. Amén. Amen. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 8. Let's go to Matthew chapter 8. Si aprendemos a operar en la autoridad de Dios, If we learn how to operate in God's authority, en esa autoridad que se nos fue delegada, in that authority that was delegated to us, vamos a poder ver los mismos resultados que Jesús obtuvo cuando Él estaba aquí en la tierra. we're going to be able to see the same results that God had here on earth. Pero tenemos que operar en esa autoridad. But we have to operate in that authority. Tenemos que ejercer ese poder en nuestras vidas. We have to exercise that power in our lives. Mateo capítulo 8, versículo 5. Matthew chapter 8, verse 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him. El 6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Verse 6 saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesus said to him, I will come and heal him. Jesús dudó. Did Jesus doubt? ¿Por qué? Porque él sabía quién era él. Why? Because he knew who he was. Porque él sabía que él tenía el poder y la autoridad para cambiar las circunstancias. Because he knew he had the power and authority to change the circumstances. Y Jesús le dijo, inmediatamente Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Immediately Jesus said to him, I will come and heal him. No le dijo, pues voy a ir a tratar a ver qué hago, voy a ir a ver qué remedio casero voy a aplicar a este muchacho. He didn't say, well, I'm going to go try to do it or get a home remedy to heal this man. No, él vino a destruir lo que Satanás estaba haciendo a través de ese joven. Oh, he came to destroy what Satan was doing through that man. Enfermedades, dolencias, escasez Sickness, disease, lack son obras de Satanás. are works of the devil. No necesitas preguntar, And you don't need to ask, ¿ejerzo el poder de Dios? Si me está doliendo algo. do I exercise God's power if something is hurting? No, ya tienes el poder y la autoridad para hacerlo. No, you already have the power and authority to do No le it. preguntes a Dios si puedes hacerlo. Don't ask God if you can do it. Ya sabes lo que tienes que hacer. You know what you have to do. Hazlo. Do it. Amén. Amen. Jesús no estaba indeciso God was not indecisive a ver si oraba por este joven o no. to see if he would pray for this man or not. Él sabía que tenía el poder para hacerlo. He knew he had the power to do it. Inmediatamente, si yo iré y le voy a sanar. Immediately Jesus said to him, I will come and heal him. Amén. Amen. Eso fue enviado aquí a la tierra. That's what he was sent here on earth to Te do. pregunto, ¿y tú? And I ask you, what about you? ¿Y yo? And me? Amén. Amen. El versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verse 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. Solamente di la palabra y mi criado sanará. But only speak a word and my servant will be healed. Por aquí entran dos factores. Now here come two factors. Te aseguro que este hombre centurión I assure you that this centurion man ya había oído de lo que Jesús había hecho en otras personas. had already heard about what Jesus had done in other people. Y sabía la magnitud de poder en el cual Jesús operaba. And he knew the magnitude of power that Jesus operated in. Y en él no había ninguna duda In him there was no doubt que Jesús no lo podía sanar. that Jesus
wouldn't be able to heal him. Y la otra, The other one nos las dice en el versículo 9. tells us in verse 9, Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. "For I also am a man under authority, Y tengo bajo mis órdenes soldados. having soldiers under me. Y digo a este, ve y va. And I say to this one, go, and he goes. Y al otro, ven y viene. And to another, come, and he comes. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. And to my servant, do this, and he does it." Entonces, él había experimentado lo que es la autoridad. He had experimented what authority was. Y ahí nos dice, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad, está sometido a autoridad. For he says, "I am also a man under authority." He is submitted under authority. Amén. Amen. Pero también este hombre sabía But also this man knew que había otros más arriba que él, that there was people that were higher than him, que si le mandaban a hacer algo, that if he sent him to do something, así como él mandaba a otros a hacer lo que tenían que hacer, just as he sent others to do what they needed to do, sí también él tenía que ejecutar la orden que se le fue dada. likewise he was able to do the order that was executed. Entonces él reconocía la autoridad delegada hacia los que estaban debajo de él, He recognized the delegated authority that were under him, pero él también sabía cuando una orden se le era dada a él que él tenía que ser ejecutor de esa orden. he also knew that when an order was given to him, he needed to execute that order as well. Amén. Amen. Sí, hay muchas personas There's many people that way. son muy buenas en uno, pero en el otro no. They're very good at one thing, but not in the other. O en el otro y en el uno no. They're good on this, but not on the other. Entonces tenemos que ser expertos And so we must be experts a dar órdenes, to give pero orders, también a recibir órdenes y ejecutarlas. but also in receiving and executing those orders. El 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló Verse 10, when Jesus heard it, he marveled y dijo a los que le seguían, and said to those who followed, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. "Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." A este hombre le dijo, To this bueno, man, se refirió más bien de este hombre, he was referring to this man. no he hallado fe "I have not found such great como faith este hombre. as this man." Entonces, ¿cuál fue el secreto de este hombre? What was this man's secret? Lo que el pastor enseñó en el principio del servicio, What pastor taught at the beginning of service. la obediencia. Obedience. Amen. La obediencia. Obedience. Tenemos que ejercer la obediencia. We have to exercise No obedience. es suficiente con el tener el conocimiento en nuestro cerebro. It's not enough having the knowledge in our brain. Amén. Amen. Sino tenemos que ejecutarlo. But we must execute it. De nada nos sirve solamente acumular y acumular y acumular y acumular conocimiento. It's useless to only accumulate and accumulate knowledge. Incluso el acumular revelaciones. Even in accumulating revelations. Si no vas a ser ejecutor de ellas, de nada te sirven. If you're not going to be an executor of that, Como el pastor useless. comparte una historia de un señor. Pastor shares a story of a man. Creo que en Peñasco era un señor que vendía elotes o algo así. I believe the city was Peñasco, and he would sell corn. Y tenía su carrito el señor y era muy trabajador todos los días. Cocía los elotes y echaba los elotes en una olla gigante y por toda la ciudad andaba vendiendo elotes. And he was a great worker. He would push his cart and he would boil the corn in these great big pots, and all through the city he was selling them. Toda una vida And a whole life, trabajando. working and working and working. Tenía una casita en la que apenas se acababa el señor. And he had a little house where he would barely get by this ¿Cuál man. fue la sorpresa cuando el señor falleció? And what was the surprise when that man passed away? Tenía un chorro de dinero acumulado. He had a lot of money accumulated. ¿Pero de qué le sirvió? What was it good for? De nada, nomás lo acumuló.
It didn't serve him anything. He just accumulated and accumulated Pero it. él no obtuvo un beneficio o pudo utilizar ese dinero para algo, para comprarse una casa mejor o herramienta mejor para su trabajo. He didn't get a benefit or use that money to buy a better house or better tools. Entonces, así muchas veces estamos nosotros en el reino. Many times we're in the same way in the kingdom. Venimos a la iglesia, somos fieles en venir a la iglesia, Come to church, we're faithful in coming to church. pero cuando se trata de ejercer el poder de Dios, But when it comes to exercising God's power, que vino una sugerencia de enfermedad a tu cuerpo that a suggestion of sickness comes to your body, y tienes el conocimiento, you have the knowledge, tienes la revelación de la palabra, you have the revelation of the word, sabes que puede operar el poder de Dios para tu vida, you know that God's power can operate for your life, pero no haces nada. you don't do anything. Entonces estamos como ese señor, nomás acumulando, acumulando, acumulando y acumulando. So we're just like that man, just accumulating, accumulating, accumulating. Pero necesitamos ejercer el poder de Dios. But we need to exercise God's power. El hombre el centurión, dice, yo tengo a hombres bajo mi autoridad, The centurion man said, I have men under my pero authority, yo también recibo autoridad. but I also receive authority. Es algo bilateral, It's something bilateral. es algo que sale de mí, pero también viene a mí. It's something that comes out of me, but also comes into me. Entonces, así como hemos acumulado conocimiento y revelaciones y promesas y sabemos tantísimas cosas de la palabra, Just how we've accumulated revelation and promises, and we know so much of the word, tiene que haber fruto en nuestras vidas. there must be fruit in our lives. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. En la versión del mensaje dice, el versículo 8, dice, oh no, dijo el capitán, no quiero meterte en todos estos problemas. O sea, le estaba diciendo a Jesús, solo da la orden y mi sirviente estará bien. In the Message version, verse 8, oh no, said the captain, I don't want to put you to all that trouble. He was telling Jesus, just give the order and my servant will be fine. Dice, soy un hombre que recibe órdenes y da órdenes. It says, I'm a man who takes orders and gives orders. Dice, le digo a un soldado, ve y él va, a otro ven y viene, a mi esclavo haz esto y lo hace. I tell one soldier, go and he goes, to another, come and he comes, to my slave, do this and he does it. Y luego dice, desconcertado Jesús dijo. And then it says, taken aback, Jesus said. ¿Qué es una persona que está desconcertada? What's a person that's taken aback? Es una persona que está como sacada de onda, como diciendo, ¿tú de dónde saliste? Somebody that's like in their mind, where did you come from? En todo Israel dice, what happened? In all of Israel, he said, ¿qué pasó? En todo Israel no había visto ese calibre de fe. In all of Israel, he had never seen that caliber of faith. En nosotros vemos un pueblo de Israel. We just see the people of Israel. Ahora, imagínate, el pueblo de Phoenix, Arizona. Imagine the people of Phoenix, Arizona. ¿Cuántas personas son el pueblo de Phoenix, Arizona? How many people are here in Phoenix, Arizona? Muchas, no sé qué números son, pero son muchas personas. Many. I don't know the number, but it's many people. Aquí Jesús dice, en todo Israel, dice, And here Jesus says, in all of Israel, no había visto tanta fe. I had not seen so much faith. Y simplemente porque era un hombre que sabía la autoridad. And simply because he was a man who knew authority, Cómo funcionaba, cómo operaba la autoridad. how authority functioned and operated. Amén. Amen. Dice, todavía tengo que encontrarme con este tipo de confianza simple en Israel. I've yet to come across this kind of simple trust in Israel. Las mismas personas que se supone que saben todo acerca de Dios y cómo Él trabaja. The very people who are supposed to know all about God and how he works. Pregunto, ¿cuántas personas se supone que saben lo que Dios dice en su palabra y cómo funciona? I ask you, how many people are there who supposedly know what God says in his word, Pero but no se les ve el poder, the power in them is not seen. no se les ve la autoridad. The authority is not seen. Entonces, ¿qué falta? So what is lacking? La acción, The action, la obediencia. obedience. Amén.
Aleluya. Entre todas las personas del pueblo, Within all the people of Israel, uno que no no era parte del pueblo de Israel, one that was not part of that town of Jesús se Israel, sorprendió de él. Jesus was surprised with him. Amén. Aleluya. Tú y yo podemos y tenemos la capacidad You and I have the capacity de poder operar en ese mismo nivel de fe. to be able to operate in that same level of faith. Lo único que tenemos que hacer The only thing we need to do es ser ejecutores. is to be executors. Recibir la palabra Receive the word y hacerla. and do it. Recibirlo Receive it y hacerlo. and do it. La palabra nos dice que hay leyes de la siembra y de la cosecha. The word tells us that there are laws for reaping and sowing. Entra, It comes in sale. and it comes out. Entra, Comes in sale. and it comes out. Entra, Comes in sale. and it comes out. Entra, Comes in sale. and it comes out. Así tiene que ser el poder de Dios en nuestras vidas. That's how God's power has to be in our lives. Conocimiento de Dios en nuestras vidas. God's knowledge in our La lives. revelación de la palabra, del poder de la palabra en nuestras vidas. The revelation, the power of the word in our lives. Tiene que entrar, Has to come in, pero tiene que salir. and it has to go out. Tiene que entrar, Has to come in, tiene que salir. and it has to go out. Recibimos conocimiento, We receive knowledge, ejecutamos ese conocimiento. we execute that Nos knowledge. reveló algo, Something was revealed, usamos esa revelación y la practicamos y la hacemos. we use that revelation and we practice it and Es use como it. una manera de gastarla, It's like a way of spending it. nos volvemos a llenar de ello, We get filled with it again, volvemos a gastar. and then we spend it again. Vuelve a venir, vuelve a entrar conocimiento, Knowledge comes back and it comes in. Revelación. Revelation. lo gastamos We spend it, y vuelve a entrar. and then it comes back in. ¿Recuerdas el being filled with the Spirit? Do you remember ser lleno con el Espíritu? Estar siempre lleno con el Espíritu Santo. Always being filled with the Holy ¿Recuerdas la Spirit? botella que se vaciaba o estaba a la mitad y la volvíamos a llenar? Remember that water bottle? It was halfway, and then we would fill it again. Es eso. That's what it is. Viene la revelación de la palabra, The revelation of the word la comes. ejecuto. I execute it. Pero si no la ejecutamos, entonces ahí se para. But if we don't execute it, then it stops there. ¿Por qué? Porque es un fluir. Why? Because it's a flow. Entonces muchas veces nosotros somos los que paramos ese fluir de la palabra en nuestras vidas. Many times it is us who stop that power of flowing in our lives. Porque no ejercemos esa fe. Because we don't exercise that No faith. ejecutamos la fe. We don't execute Nos faith. quedamos en el razonamiento. We stay in our own Y reasoning. empezamos a decir, pero si es que no sucede esto, And we begin to say, but this doesn't happen. ¿qué va a pasar si la persona que por la cual yo oro no sana? What happens if the person that I pray for is not healed? Te pregunto, ¿y qué va a suceder si sí sana? But I ask you, what's going to happen if they do get healed? Te recuerdo que no eres tú, I remind you, it is not you. es Dios a través de tu vida. It is God through your life. Amen. Recuerdo una vez escuché una historia de Oral Roberts. I remember one time I heard a story about Oral Roberts. Era el papá de Richard Roberts, que hoy en día pues todavía está vivo aquí en la tierra. He was Richard Roberts' father, who is still alive here on earth today. Y platicó Richard Roberts And Richard Roberts said que cuando él estaba pequeño, that when he was little, él viajaba con su papá. he would travel with his dad. Era un gran evangelista. Oral Roberts fue un gran evangelista. And he was a great evangelist. Y era en el tiempo donde hacían eventos en carpas. It was those times when they would make tent meetings. Y dice que venían personas And it said people would come. y había muchísimos milagros. There was a lot of miracles. Muchos milagros. Many, many miracles. Y dice que en la carpa principal, And he said that in the main tent, pues ahí tenían los servicios y pues hacían el servicio general. that's where they had the services where they would do the general Tenían service. otra carpa a un lado, And they had another tent on the side donde personas eran traídos where people were brought por familiares, by family no members, caminaban. those that couldn't walk. Te recuerdo en aquellos tiempos no era como hoy que hay rampas ahora para poder
subir sillas de ruedas y todas esas cosas. I remind you, it's not like today where they had ramps that you could put the wheelchairs and put them up. Entonces tenían esa carpa a un lado, So they had this tent on the side donde ahí se ponían a todas estas personas que tenían condiciones graves. where they placed all of these people that had grave conditions. Y dice que, no recuerdo muy bien la historia, pero dice que llegó a orar por una mujer. I don't remember the story that good, but he went to pray for a woman. Oral Roberts dice que llegó y estaba una mujer enfrente de él. Oral Roberts said there was a woman in front of him, Dice que esta mujer and he said that this woman tenía un olor tan feo. had such a smell, a bad odor, Ya estaba la mujer prácticamente muerta. that the woman was practically dead. Y dice que Oral Roberts se paró enfrente de esta mujer And he said that Oral Roberts stood in front of this woman, y dice que se quedó paralizado and he said that he got paralyzed, y no pudo hacer nada. and he wasn't able to do anything. Dice que salió corriendo. And he said that he left running. Y dice Richard Roberts pues, que él estaba pequeño. And Richard Roberts, so he was a young boy. Dice que él pues se quedó sorprendido porque nunca había visto que su papá hiciera algo así con una persona. And he said that he was so surprised because he'd never seen his dad do that to a person. Y dice que después pasó un periodo pequeño de tiempo. He said afterwards, a small period amount of time passed by, Luego regresó Oral Roberts and then Oral Roberts came y back oró por la mujer. and prayed for the woman, La mujer fue sana. and the woman was healed. Y dice Richard Roberts And Richard Roberts said que creo que cuando ya estaba su papá, creo que a punto de morir o algo así, volvió, o sea, se tocó el tema de eso, I believe that when his dad was about to die, they spoke about that topic lo que sucedió en esa ocasión o algo así. of what had happened on that occasion or something like that. Y dice que Richard Roberts, He said that Richard perdón, Roberts, que Oral Roberts, el I'm sorry. papá, No, it was Oral Roberts, the dad. dice que él He said that he dudó del poder de Dios He- para sanar a esa mujer. doubted God's power to heal that woman Porque midió el poder de Dios que podía fluir de él hacia la persona. because he measured God's power that was going to flow from him towards that A person. él To him, se le hizo una condición súper difícil para sanar. it was a really hard, difficult condition to heal. Dice que cuando regresó a orar por la mujer, But he said when he came back to pray for the woman, él estaba llorando. he was crying Que el Espíritu Santo le dijo, because the Holy Spirit told him, no eres tú el que vas a sanar a esa mujer. it isn't you who is going to heal that woman. Simplemente eres un vaso. You simply are a vessel, Y tú simplemente tienes que ceder. and you simply have to yield Que Él es el que hace la obra a través de nosotros. because he is the one that does the work through us. Amen. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La mujer fue sana. So then what happened? The woman was healed. Entonces, ¿qué te quiero que te lleves esta noche con este ejemplo? So do I want you to take with this example this evening? No veas la magnitud de la condición en la que estás. Do not see the magnitude of the condition you are in. No veas la multitud de errores que has cometido, Do not see the multitude of errors that you've committed, sino ve a aquel que ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario. but see him who has given his life for you at the cross of Calvary. He made you able. Él te hizo capaz. Él a ti te hizo apto y te hizo capaz. He made you able and capable Para tú ser portador, that you can be a carrier para que el poder esté en tu vida y opere en tu vida, so that the power is in your life and operates in your life, pero también para que el poder fluya a través de tu vida para aquellos que están a tu alrededor. but also so that the power can flow through your life for those who are around you. El pastor ha dicho Pastor has said que Dios iba a levantar millonarios. that God was going to raise up millionaires. No es con su habilidad,
It's not with his ability. No es porque él es el pastor Eduardo Rea. It's not because he's the pastor Urrea. No, es porque Dios le habló a él. It's because God spoke to him. Porque hay una promesa de parte de Dios en él Because there's a promise from God in him para formar millonarios. to make millionaires. ¿Pero para qué? But for what? ¿Para que nomás se hagan ricos? Just so they can be rich? No, porque hay un plan y un propósito de Dios en estos tiempos. No, because there's a plan and a purpose in these times. Y of Dios God. necesita hombres y mujeres por los cuales operar y traer ese flow, ese fluir de finanzas para el cuerpo de Cristo en estos últimos tiempos. And God needs men and women where he can operate and flow to bring finances for the body of Christ in this time. No es para que una persona diga, es que Dios me hizo millonario y tengo millones de dólares acumulados en el banco. It's not just so that a person can say, well, I'm a millionaire and I have millions of money stacked up in the bank. Es para que la perfecta voluntad de Dios se lleve a cabo en su iglesia, en su plan. It's so that the perfect will of God will come to pass in their church, in their plan. Y ahora, ¿tú vas a disfrutar? Now, will you enjoy? Obviamente que sí. Obviously, yes. ¿Por qué? Porque Dios está confiando en ti. Why? Because God is trusting in you. Así como en Oral Roberts, Dios confió en él el operar en ese don de sanidad. Just like in Oral Roberts, God trusted him to flow and operate in that Así healing. Dios da dones a los hombres That's how God gives gifts to men. y son irrevocables. And they are irrevocable. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fiel con ese manto. But what do we have to do? We must be faithful with that No mantle permitir que entre ese orgullo en las vidas. and not allow for that pride to come into our Porque el lives. orgullo entra. Because when pride comes, ¿Qué sucede? what happens? Se entrunca el plan y el propósito. The plan and purpose is trunked. ¿Qué sucede? Personas se van de la iglesia. Then what happens? People leave the church. ¿Por qué? Porque se conformaron con lo que Dios estaba haciendo. Why? Because they became confirmed with what God ¿Pero was qué doing. hicieron? Pararon el fluir de Dios. But what did they do? They stopped God's power Y tal vez si flowing. continúen estando financieramente libres, They en may- abundancia, They may continue to be financially free and in abundance, pero Dios tenía más para ellos. but God had more for them. Que acuérdate que Dios pone un lugar específico y correcto para que las vidas sean edificadas. Because remember, God places a specific place where you can be in your life. Recuerdo que si pones una plantita de un cactus I remind you that if you put a cactus plant en un lugar de una selva, in a jungle, no va a poder florecer, no va a poder subsistir ese cactus. that cactus will not be able to flourish or coexist. ¿Por qué? Porque no es el lugar que Dios diseñó para ese cactus. Because it's not the correct place that God designed for that cactus. Amén. Amen. Asimismo nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar específico para que demos fruto en ese lugar. Likewise, God has placed us in a specific place so that we may bear fruit in that place. Entonces, ¿qué tengo que hacer? So then what do I have to do? Poner el gozo por delante, Put the joy ahead, ejercer la obediencia exercise obedience, y dar fruto. and bear fruit. Amen. Que ese canal de bendición esté entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. So that that channel of blessings can be coming and going, coming and going. Así es el estar siempre lleno. That's what it is to always be full. Lo gastas y vuelve a venir la abundancia. You spend it and then the abundance comes back again. Gastas poder de Dios, sueltas una palabra, soltaste ese poder, You spend God's power, you release a word, you use that power. vienes a la presencia de Dios, te vuelves a llenar otra vez. You come into God's presence and you get full again. Entonces, es una continuidad, It's a continuity. pero todos los factores son importantes. The factors are also important. Tu honor. Your honor. ¿Honras la iglesia? Do you honor the church? ¿Honras a los pastores? Do you honor the pastors? ¿Haces lo que tienes que hacer? Do you do what you have to do? ¿Nomás estás ahí por conveniencia? Or are you only there for convenience? ¿Nomás cuando tienes una problemática corres a la iglesia? Or only when you have a problem you run to church? No, no, no. Este hombre sabía la autoridad. No. This man knew the authority. Una persona que sabe y conoce la autoridad A person who knows and recognizes authority es en todo tiempo, is in all times, especialmente un hombre militar. especially a military Cuando man. hay paz, There's peace, pero también cuando hay algo sucediendo, un caos a su alrededor.
but also when something is happening or chaos around him. Entonces Dios podía confiar en él bajo toda circunstancia porque él sabía cómo ejercer esa autoridad. So God could trust in him in all circumstances because he knew how to use that power. Por eso es que Jesús se maravilló. And that's why Jesus marveled. Amén. Aleluya. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.